por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el principio era el Verbo, dice San Juan, el Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, sigue diciendo otras cosas más acerca del Verbo, y unos versículos más adelante dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne significa el Verbo se hizo igual a una de sus criaturas, es decir, el Creador se hace igual a una criatura, es decir, el Creador desciende de su gloria, desciende de la omnipotencia, no es que Él deje de ser, ¿no es cierto? Pero, como dice San Pablo, que Dios al encarnarse no consideró como un tesoro codiciable aparecer frente a los hombres en su condición de Dios, sino que se humilló a sí mismo, ¿no? y se hizo igual a nosotros en todo, ¿no? Menos en el pecado. Pero es interesante esto, lo que los teólogos llaman la kenosis. Kenosis es un término griego que significa abajamiento. O sea, Dios no deja de ser Dios, pero viene a nosotros y renuncia a manifestar la gloria que le corresponde. Durante 30 y pico de años Dios estuvo escondido. Bueno, su condición de Dios permaneció escondida. San Francisco de Sales cuenta una anécdota que a mí es precisamente para explicar lo que Dios pretende con ese modo suyo de actuar, ¿no? Entonces él cuenta, ¿no? Es como si un rey estuviera enamorado de una plebeya. Me hace acordar este episodio de Lelutier, ¿no? El rey enamorado. Dice, María, qué bella plebeya. No, dice al revés, qué bella plebeya. Dice, qué bella plebeya. Bueno, entonces claro, el rey está enamorado de aquella mujer que no tiene sangre real, pero él piensa que si se manifiesta, si se da a conocer como rey, ella no se va a animar a enamorarse. Ella se va a sentirse como retraída, ¿no es cierto?, frente a la dignidad del rey, porque entonces eso le va a impedir, ¿no es cierto?, enamorarse, y él la ama profundamente. Entonces, ¿qué hace? Se desprovee, se desposee de sus títulos de realeza, digamos, y aparece delante de ella como un ciudadano más, ¿no? O quizás hasta es capaz de hacerse pasar por un mendigo para que ella lo ayude, para que ella se fije en él, para que ella con su gran corazón lo ayude, en fin. Bueno, entonces, interesante esto, ¿no? Cómo ese amor que Dios nos tiene lo lleva precisamente a desprenderse de un montón de cosas que le corresponden, que son realmente propias, ¿no es cierto? Y que son incluso exclusivas de Él, ¿no? Que bueno, ¿no? Se desposee de la gloria que le corresponde, ¿no? Siempre me divierte mucho
lo que dicen los bilbaínos: fijaos la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo podido nacer en Bilbao, fue a nacer en Belén, ¿no? O sea, esa es una podríamos decir, una prueba inequívoca de que Jesús era humilde, ¿no? Era humilde. Y de que Jesús realmente estaba dispuesto a renunciar a cosas maravillosas por amor, ¿no? Bueno, él se priva de un montón de cosas, o sea. Pero bueno, quedémonos con la humildad, con esto de la humildad, ¿no? ¿Por qué es importante la humildad? ¿La humildad tiene que ver con el amor o no? Y sí, la humildad tiene que ver con el amor. Alguien decía que la humildad es la casa donde habita el amor. Porque, y esto es cierto, porque vieron la persona soberbia, la soberbia es la inversión del primer mandamiento. La inversión del primer mandamiento no quiere decir odiarás a Dios sobre todas las cosas, no. La soberbia es te amarás a ti mismo sobre todas las cosas. Es decir, yo soy el centro de mi propia vida, yo soy la persona alrededor de la cual debe girar el resto del universo. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿podemos nosotros hacer semejante cosa? Y sí, podemos hacer semejante cosa. ¿Podemos nosotros creernos tan importantes? Podemos llegar a creernos así de importantes, ¿no? Alguien decía que para ver lo ridículo que quedamos, porque la soberbia nos convierte en personas ridículas, ¿no? En seres ridículos. Alguien decía, imaginémonos que la luna, enamorada de su propio romanticismo, podríamos decir, considerara que no necesita al sol. O sea, sí, el sol está bien, durante el día está el sol, pero a la noche, los enamorados salen a la luz de la luna, ¿no? Entonces, imaginémonos, dice que si la luna pudiera, digamos, elegir, ¿no? A lo mejor podría considerar su dignidad y decirle al sol, yo no te necesito, ¿no? Como si recibiera, como si la luz de la luna viniera de algún otro lugar distinto que fuera la luz del sol. O sea, el momento en el que la luna decide interponerle una barrera entre ella y el sol deja de alumbrarla y la luna deja de ser, pierde su romanticismo. Bueno, a veces nosotros nos ponemos como muy en el centro, ¿no? Y hacemos que las cosas giren a nuestro alrededor. Hay personas, por ejemplo, que hay un trastorno de personalidad que se llama el narcisismo, ¿no? El narcisismo es algo que lleva a que uno considere que no tenga demasiada capacidad para registrar lo que le pasa al otro y tenga una especialísima capacidad para registrar lo que me pasa a mí, ¿no? El narciso, podríamos decir, el narciso es ese ser que vive contemplándose a sí mismo, ¿no? Está como enamorado de sí mismo. Bueno, esta manera de ser trae muchas dificultades. En definitiva, una de las cosas que trae es hacernos vivir en un mundo de irrealidad, en un mundo en el que todo lo que nos circunda está, podríamos decir, como sometido a nuestros propios intereses, ¿no? Bueno, es complicado. Nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero hay, diría yo, como un amor ordenado de uno mismo y un amor desordenado de uno mismo. Por ejemplo, un amor desordenado de uno mismo. ¿Se acuerdan de Narciso Bello? Narciso Bello era un personaje de Pepe Biondi, ¿no? Y entonces
dice, Narciso Bello decía, qué bien me hiciste, papá. Y después decía, cómo me quiero, soy todo mío, y se daba besos, ¿no? Bueno, ese es un amor desordenado de uno mismo. O sea, la persona que está mirándose al espejo continuamente, ¿no? Y nos podemos estar mirando al espejo físico o podemos estar mirándonos al espejo de otro tipo de limitaciones, ¿no? Podemos estar como dando demasiada importancia a nuestras cosas, o podemos también considerarnos como demasiado pocos frente a los demás, pero no dejamos de pensar en nosotros, que seguimos siendo el centro, ¿no? Una vez una persona muy simpática me decía, padre, me acuso de creerme superior a los demás y también me acuso de creerme inferior a los demás. Es decir, me acuso de ser yo el centro, digamos. Hay veces que somos como ¿Vieron cuando uno está dando vueltas a la calecita? La calecita es simpática para dar 2 vueltas o 3. Cuando diste 10 vueltas terminás mareado. O sea, uno termina... Yo no sé cómo hacen esos bailarines pero cuando uno está todo el tiempo, podemos decir, como girando en torno a sí mismo, ¿no? Poniéndose como punto de comparación o poniéndose como qué pensarán los demás, o cuando estamos dándole demasiada importancia a nuestros propios intereses o a nuestros propios gustos o a nuestra propia salud. Qué bueno que es... Bueno, en última instancia esto es el egocentrismo, ¿no? El egocentrismo es yo en el centro, ¿no? Por eso hay momentos en los cuales está bueno hacer examen de conciencia, está bueno conocerse a uno mismo, está bueno querer ser mejor, pero también hay un momento en el cual uno tiene que decir, bueno, tengo que salir de mí mismo, tengo que hacer que el centro de mis pensamientos esté en el prójimo. El amor al prójimo no solamente, digamos, es encontrarse a Dios. Amar al prójimo también es una manera de encontrarse a sí mismo, es una manera de no perder el tiempo con uno mismo, ¿no? Hay una fábula del padre Castellani que se llama Estar contento. Yo la suelo traer a colación para distintos tipos de cosas. Quisiera ahora, en este momento, quedarme en uno de los aspectos de esa fábula, ¿no? Así rápidamente les cuento de qué se trata la fábula. Son varios animales que están al borde de una laguna y que están reflexionando, pensando acerca de en qué consiste la felicidad. Y sorprendentemente, cada uno de esos animales considera que la felicidad es algo que le falta a él. O sea, yo sería feliz sí, ¿no? Entonces, fíjense, así rápidamente les cuento, ¿no? O sea, un pez que decía, una mojarrita, ¿no? Decía yo, sería feliz si pudiera caminar por la tierra. Para mí la felicidad consiste en caminar por la tierra, ¿no? O sea, yo no puedo ser feliz porque yo no camino por la tierra. Entonces, la felicidad es caminar por la tierra. Entonces, una iguana que está caminando por la tierra dice, si yo pudiera volar. O sea, la felicidad para mí está en poder volar, ¿no? Alguien decía, brazos son alas que Dios no terminó, como diciendo, y todo el drama está en ese casi que le falta a los brazos para volar. Vieron que el hombre le encanta volar, algunos acá son aviadores, han conseguido eso, pero el hombre intenta, podríamos decir, conseguir esas alas, ¿no es cierto?, propias, incorporar esas alas, ¿no es cierto?, para poder volar por él mismo, ¿no?
A mí me encantaría, por ejemplo, esquiar, ¿no? Es un gran sueño. Para mí esquiar es como la libertad, es como, ¿no? Deslizarse, ¿no? A grandes velocidades por una pendiente, de que uno realmente la maneja, el contacto con la naturaleza, bárbaro. Supongo que los paracaidistas deben tener una imagen parecida, ¿no? O sea, acá tenemos ejemplares, ¿no? O poder navegar por el mar, bueno, unas cosas maravillosas, ¿no? Y entonces a nosotros nos... Fíjense, si yo pudiera volar, dice la iguana. Ahora, un tero que vuela dice, nadar por el agua debe ser la gran felicidad. Y bueno, claro. Tonterías, dice el pato, yo camino, yo nado y yo vuelo, y sin embargo estoy profundamente descontento. Claro, siempre uno se encuentra con el pibe que está enfrente que dice, no, pará, flaco, no seas salame, mirá que yo tengo esto que vos estás necesitando y no soy feliz. O sea, no es que la felicidad es esto, no. Pero ¿por qué le pasa esto al pato? ¿Por qué el pato está profundamente descontento a pesar de que camina, que nada y que vuela? Dice, yo camino mal, chueco y desgraciado, y todos se ríen de mí. Yo que tengo pie plano, lo entiendo perfectamente al pato. Camino como los patos. Dice, nado mal y no puedo alcanzar a la mojarra y tengo que comer gusarapos. O sea que, ¿para qué me sirve nadar si los manjares más sustanciosos del río no los puedo alcanzar? Dice, y vuelo mal y me alcanza en mi vuelo la escopeta. Mejor es saber una cosa bien que muchas mal. Bueno, estamos en el horno, o sea, ¿no? La felicidad consiste, a mi parecer, en tener todas las habilidades de todos los animales sin uno de sus defectos. Y entonces ahí sale el surubí, ¿no? Para decir, bueno, un momento, la felicidad en esta tierra consiste en estar contento. Es decir, viene a decir, la felicidad no consiste en algo exterior a uno, sino que consiste fundamentalmente, o sea, radica fundamentalmente en una actitud que nosotros tenemos, en algo que sale de nuestro interior. Eso es lo que nos provoca la felicidad. Y entre otras cosas, una de las cosas que nos provoca felicidad es la que dice el pato, lo que dice el surubí, perdón, que tenemos que concentrarnos, contenernos con gran fuerza dentro de los límites del charco en el que Dios nos ha puesto. Esta laguna en la que estaban allí, ¿no es cierto? Esta laguna era, bueno, como uno de todos estos charcos que se producen en los campos cuando llueve y el agua se estanca, ¿no? Entonces, muchos le dicen, bueno, le dicen al surubí, esto lo que vos decís son teorías. Esto es estar contenido, contenerse, estar contenido en el charco, estar contento. Y entonces el surubí se enoja, dice, ¿cómo que son teorías? Yo sufrí mucho, dice, cuando uno sufre, lo único que ayuda es la verdad, dice, la verdad es lo que ayuda. Ustedes donde me ven acá, pero yo no soy un pescado de barrizal. Yo nací allá en el río Amores, dice. El río Amores es un río del norte de Santa Fe, no es como el Paraná o como el Uruguay, pero es un río, se ve que el tipo en su río estaba como pez en el agua, ¿no? tenía para nadar y se sentía muy a gusto. Dice, y una vez vino una inundación, el río se desbordó, inundó los campos y me arrastró, me sacó del cauce del río. Pero como yo era joven y desprevenido, no me di cuenta cuando las aguas bajaron y cuando se me escapó el río. O sea, bajaron las aguas, se cortó la conexión de la laguna en la que yo estoy y perdí el río. Se acabó la laguna acá, el río allá. Allá tú, acá yo, dice. Aquí, achicoria. Entonces,
Dice, y entonces se cortó la laguna, se secó la laguna y me cortó, ¿no? Como diría Maradona, me cortaron las piernas. O sea, yo dejé, podríamos decir, de pertenecer a lo que era mío, ¿no? Y lo que era mío dejó de pertenecerme a mí. Y entonces explica, ¿no? Dice, lloré, explica cómo fue su reacción. Lloré, grité, maldije, salté afuera a la playa con peligro de ahogarme, me golpeé la cabeza contra todas las totoras y los duraznillos. O sea, se pegó 1000 piñas por querer salir de la situación en la que se encontraba. Hasta que, dice, un día entendí que recalcitrar era el ñudo. Claro, pobre tipo, dice ella. Pobre pescado, ¿no? O sea, una vez le presenté una persona, un hombre, a una chica. Y entonces la chica me dice, padre, ese pescado que usted me presentó, yo no lo podía creer, no lo podía. Son crueles, son crueles. A veces son crueles. Son buenísimas, pero a veces son crueles. Ese pescado que usted me presentó. Entonces por eso yo me confundo, ¿no? Bueno, este pescado no podía salir de la laguna para irse a su río. El río era con lo que él soñaba, pero no podía abandonar la laguna, porque si abandonaba la laguna se moría. Un día entendí que recalcitrar era el ñudo y resolví explorar en todos los sentidos las posibilidades de la pobreza en la que Dios sin remedio me había encerrado. Entonces, bueno, a ver, yo estoy en la laguna, yo soy del río, pero estoy en la laguna. Ok, ¿qué puedo hacer yo en la laguna? Y en la laguna puedo hacer esto. Resolví explorar, ¿no? Recorrí todas las posibilidades, ¿no?, que me ofrecía la laguna. Dice, y al fin de cuentas no era tan pequeña como mi desesperación me la había pintado. Porque a veces nosotros consideramos que la situación en la que nos encontramos es desesperante, que la situación en la que nos encontramos no vamos a poder sobrevivir. A veces uno dice, bueno, yo en esta circunstancia en la que estoy me quiero matar. Me quiero suicidar. Como dice Lelutier, si el homicidio es matar a un hombre, si el parricidio es matar al padre, el suicidio no es matar a un suizo, sino que es matarse a sí mismo, dice. Entonces, no se quiere matar a sí mismo, ¿no? Yo me quiero matar porque yo no me banco esta situación, ¿no? Pero entonces, claro, dice, vi que no era tan pequeño el charco como mi dolor lo había exagerado y que para los años de vida que me quedan, al fin y al cabo, iba a durar sin secarse. Bueno, entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Hay que aprender a vivir con uno mismo. Hay que aprender a conformarse con lo que uno tiene. ¿Vieron? Los chicos tienen una frase bastante sabia. Dicen, y es lo que hay. Es lo que hay. Por ejemplo, uno se mira al espejo y dice, bueno, ha desaparecido el pelo, han aparecido algunos kilos. Uno empieza a mirar, ¿no es cierto?, determinadas cosas que a uno no le agradan, ¿no? Entonces uno dice, es lo que hay. Está bueno tener un cierto sentido del humor. Está bueno mirarse a uno mismo y acostumbrarse a vivir con uno. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con nosotros mismos. ¿Se acuerdan ese dicho que decía conmigo o sinmigo? Fue un personaje político muy famoso. Conmigo o sinmigo. Bueno, la cuestión es que a cada uno de nosotros, yo tengo que vivir conmigo mismo. Tú tienes que vivir contigo mismo y él tiene que vivir consigo mismo. O sea,
porque nadie puede desprenderse de su propio yo, nadie puede desprenderse de lo que le tocó ser, del charco en el que le tocó vivir. Es decir, hay cosas que nosotros podemos cambiar y es bueno que cambiemos. Hay cosas en las que podemos mejorar y es bueno que luchemos por mejorar. Es bueno luchar, es bueno, ¿no es cierto? Ahora, hay cosas que están dadas, o sea. Entonces, cuando ya algo viene dado, es como que uno no es añudo, ¿no? Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Ese es así. Recalcitrar es añudo. Sí, me encantaría que mis brazos fueran alas para poder volar, pero no tengo alas, tengo brazos. Me encantaría poder, qué sé yo, ser como un tritón que nada, ¿no es cierto? Bueno, no tengo patas, las patas de rana me las pongo y me las saco, digamos, pero no las tengo incorporadas, ¿no? Me gustaría, qué sé yo, jugar al tenis como juega Federer o como, qué sé yo, como cualquiera de estos grandes cracks, ¿no es cierto? Y no, la verdad es que no se me da. Sería feliz si pudiera esquiar, si pudiera volar, si pudiera jugar al tenis, si pudiera bucear. Sería feliz. Sí, no sé si sería feliz. Tengo que buscar la felicidad de otra manera, ¿no? A veces nos comparamos con otras personas y eso por ahí eso como que nos entristece no estar a la altura de. Había un pozo chiquito que le decía a un pozo grande, a tu lado me siento menos cavado, le decía. De vez en cuando, yo tengo un montón de amigos que son altísimos y por ahí sacan fotos y entonces es un horror, ¿no? Porque uno es como que cuando uno va caminando por la calle la gente no establece la comparancia, pero cuando te ponen al lado de, vos decís, me faltarían algunos centímetros. Bueno, qué sé yo, es como que tenemos que aprender a vivir con lo poco, aprender a vivir con lo que tenemos, ¿no? También aprender a tomarnos un poquito el pelo. Decía Chesterton que Satanás, bueno, Chesterton escribía en inglés, ¿no? O sea, yo no sé inglés, lo que voy a comentar ahora es lo que yo leí acerca del comentario. Parece ser que, y los que sepan inglés perdónenme, ¿no? Pero parece ser que escribe Chesterton, Satanás cayó by force of gravity, que según este comentarista puede entenderse de dos maneras. Cayó por la fuerza de la gravedad, es decir, estaba arriba, sostenido por algo, falló, el sostén se cayó y se cayó también Satanás. Eso es caer por la fuerza de la gravedad. Pero la otra traducción de by force of gravity es cayó a fuerza de ser grave. Es decir, cayó a fuerza de considerarse demasiado importante, ¿no? Se tomó con mucha gravedad su propia excelencia, ¿no? Se creyó que él era todopoderoso, se creyó que él tenía todas las posibilidades, se creyó que él no tenía que someterse a nada, ¿no? Menos a un ser inferior a él. Por eso dice, debe representarse el infierno como un estado. Esto ya lo dice Luis, ¿no? Debe representarse el infierno como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias que son la envidia, la presunción y el resentimiento. Es decir, si me considero mejor, presuntuoso, si me considero peor, resentido, porque el otro tiene y yo no tengo.
me menosprecian, no me consideran, no me tienen en cuenta. Bueno, ¿se entiende? O sea, la persona que la humildad y podríamos decir, y también la actitud de aceptación de la realidad nos lleva a salirnos de nuestro ego y a pensar en los demás, ¿no? Por eso se dice que la humildad es la morada donde habita la caridad. Es como una condición, ¿no? También no me acuerdo si era, me parece que era Piper que decía, las personas que se consideran muy importantes son personas a las cuales no les interesa ser amadas. Solamente les interesa ser respetadas, o ser admiradas, o ser obedecidas, ¿no? O sea, yo soy muy importante, vos a mí me tenés que servir, vos a mí me tenés que escuchar, vos a mí me tenés que obedecer, ¿no? Entonces, cuando no se es humilde, cuando uno es el centro de todo, entonces, todo lo medimos en función de nuestros gustos o de nuestras preferencias. Así que pidamos al Señor que Él, que se abajó voluntariamente, ¿no es cierto?, que por amor a nosotros quiso privarse, ¿no?, de cosas que le pertenecían, cosas a las que tenía derecho. Pidámosle, ¿no?, que Él también nos enseñe a saber dejar de ser el centro, ¿no?, a ponernos al servicio de los demás, a ponernos a también conformarnos, a aceptar, ¿no es cierto?, esa realidad, estas cosas que el mismo Dios ha previsto para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.